¿Qué tal, juventud? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo la están pasando? Nosotros pues la estamos pasando bien, estamos conversando, recién disfrutamos ya de un concierto. Bueno, el día de mañana se van a reunir muchos músicos y músicas de todas las edades para proclamarse por la paz. Qué bonitas iniciativas, pero nosotros acá en De Cabeza siempre con las pilas puestas también, llevándole a ustedes buena información, y en esta ocasión no es una excepción. Hoy vamos a hablar sobre un tema realmente en lo personal siempre me ha interesado. Yo creo que hay una deuda pendiente en los medios de comunicación porque no se toca mucho, y si se toca siempre es por una parte, digámoslo así, negativa, pero nosotros como jóvenes nos quitamos las vendas, nos quitamos los estigmas y vamos a decir las cosas como son, claras, ¿no? A veces cuesta esta palabra claridad, pero vamos a intentarlo hacer, pero no me encuentro solo para este objetivo y para esta temática que vamos a abordar sobre la laicidad del Estado y los derechos de las mujeres en nuestro país, sino que vienen tres personas que están con nosotros y también tienen su experiencia, sus puntos de vista, y vamos a ponerlos acá en esta mesa con estas tacitas también, con este buen café, y vamos a conversar sobre esta temática. Así que las presentamos, y por este lado nos acompaña Mitzi Arias, quien representa a ISDEMU. Bienvenida, Mitzi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias al programa De Cabeza por la invitación. Gracias a ustedes por asistir y estar siempre presentes en estas discusiones. Y nos acompaña también una amiga ya cherada, Mónica Rivera, del Movimiento por la Despenalización del Aborto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente para hablar de un tema muy interesante. Bueno, y también representando a la Concertación Feminista, Prudencia Ayala, nos acompaña Fidelina Martínez. Es un gusto tenerla por primera vez acá en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias y bueno, son extensivas las gracias al programa porque, como usted dice, es primera vez que estoy en el programa. Ok, Fidelina, un gusto tenerla aquí con nosotros y nosotras. Así que de esta manera nosotros ya entendimos la temática. Vamos a estar tocando dos conceptos: derechos de las mujeres y laicidad de nuestro país, que como cuesta realmente en todas las áreas, se ve que todavía falta en esta temática, pero hoy vamos a ponerla acá en discusión, vamos a discutir, y para eso pues Lorena Molina, quien ha venido vestida de María Bros, cumpliendo un reto por nuestra sección Enciende el Foco, nos trae más información al respecto. A ver, contanos, Lore, ¿qué nos tenés? Así es, Luis, y para abonar más al tema, la laicidad es respetar las diferentes formas de pensar, es ser tolerante ante la diversidad y las diferencias. Y también, para conocer más de los derechos de la mujer y la laicidad, veamos a continuación nuestra sección Enfócate. Todos los viernes, en De Cabeza, te presentamos un tema con enfoque de género gracias a la Concertación Feminista Prudencia Ayala. Hoy conversamos sobre los derechos humanos de las mujeres y la laicidad. En primer lugar, es necesario diferenciar laicidad y laicismo. Según la experta Marisa de Ibarra, la laicidad es respetar las diferentes opciones de fe, en un marco jurídico de libertad religiosa para todos y todas, en el que el Estado no impone una religión a los ciudadanos ni la obstruya. Por otro lado, el laicismo se entiende como un diseño de Estado como absolutamente ajeno al fenómeno religioso. En los últimos siglos, las sociedades occidentales han ido atravesando por un proceso de transformación ideológica sin precedentes, gracias a la incorporación del principio de la laicidad. En síntesis, la laicidad busca la separación entre los ámbitos del Estado y de la Iglesia, busca la libertad de pensamiento. Bajo este criterio, algunas posturas feministas sostienen que la lucha contra el machismo se puede establecer desde la laicidad, pues la laicidad es una apertura sobre lo universal, sin negación de las religiones o creencias de los demás. Es la capacidad de luchar contra cualquier tipo de intolerancia. Conozcamos más de este interesante tema en nuestro foro juvenil.
Perfecto, y estaba muy claro, ¿no? Dos términos que muchas veces los confundimos, pero tienen sus características que los hacen ser diferentes entre sí. Pero hoy acá en el Foro Juvenil de Cabeza queremos también desarrollar como un poco más amplio y penetrarlos más también y por supuesto ponerles el enfoque. Yo diría el enfoque de género, pero también el enfoque de juventudes, porque nosotros tenemos muchas inquietudes de repente, ¿no? En este tema. Partamos de un hecho, de que en nuestro país hay una diversidad de pensamientos tan compleja, tan amplia. Yo creo que en la diversidad está como la riqueza cultural. Sin embargo, pensar pluralmente es muy difícil dentro de un Estado que tiene ciertos dogmas o tiene ciertos lineamientos, diría yo, que están ya establecidos. Entonces, es como un poco más complejo. Entonces, a partir de este punto, yo quiero que ustedes me hablen cómo esta corriente de pensamiento, un pensamiento laico, ha venido a nuestro país y está, si ustedes creen que está abriendo brechas o todavía hace falta mucho para ponerlo en práctica. Así que le vamos a dar la palabra a aquí nuestra compañera Disdemo, a ver qué piensa. Bueno, yo creo que efectivamente se ha avanzado en el tema de la garantía de los derechos de las mujeres, pero sí es cierto que hace falta como más discusión en algunos temas que realmente siguen afectando la toma de decisiones de las mujeres. Creo que es importante abrir este tipo de debate, sobre todo con la juventud, porque nos vamos aprendiendo y vamos empoderándonos también de nuestros derechos, y en ese sentido creo que es importante que las y los jóvenes tengamos claridad, primero, cuáles son nuestros derechos y cómo podemos también exigirlos en su cumplimiento a las diferentes instituciones del Estado. Gracias, Mitzi. Y partiendo de esto, Fidelina, mi hermana, usted tiene mucha experiencia con este tema. ¿Cómo lo interpreta? Ya que en nuestro país hablar de laicismo o laicidad todavía sigue siendo como, digo yo, no sé si es así, muy censurable. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto? Lamentablemente, tal vez no es que sea censurable. El problema es que hay mucha ignorancia respecto a esos temas. Entonces, hace de que las personas enfrenten a veces la laicidad con que alguien está en contra de las religiones, cuando es todo lo contrario. La laicidad lo que hace es garantizar que todas las personas puedan tener la libertad de pensar, de tener una creencia. Y yo creo que el problema es cuando se trata de mezclar la creencia religiosa con las políticas públicas del Estado, porque entonces las políticas públicas del Estado influenciadas, cosa que no debería de ser, porque nuestra Constitución, si bien es cierto que no establece claramente que el Estado es laico así expresamente, pero tácitamente, o sea que usted hace un recorrido artículo por artículo de la Constitución y se va a dar cuenta que nuestro Estado es laico. Fíjese que el artículo 85, cuando caracteriza al Estado, habla de que el Estado es una república democrática y representativa. Una república significa que es una cosa de todas y todos, es del común. Entonces, una política pública que venga de cualquier gobierno y que la trate de implementar dentro del Estado, que está influenciada por ideología religiosa, no es de todas y de todos, porque en El Salvador hay personas que son católicas, evangélicas, hay gente islamista, y hay gente atea, hay gente que no cree, pero todas y todos somos integrantes de la república, porque es la cosa pública. Y si una política pública tiene un lineamiento de cualquier religión, entonces viola los derechos de toda la ciudadanía, porque entonces se va a inclinar por esas ideas y no por el bienestar de toda la ciudadanía. Y es el caso con las mujeres, porque muchas veces los derechos de las mujeres, lamentablemente, en casi todas las religiones, están un poco lesionados, no se respetan todos sus derechos. Y cuando una política pública está mezclada con la religión, entonces la política pública está en desmejora de los derechos de las mujeres. Por eso a las mujeres nos interesa que el Estado respete la laicidad,
que está constitucionalmente mandada. Bajo ese pensamiento nos gritamos como un mito, ¿no? De estas dos palabras que la gente cuando dice sos defiendo el Estado laico o la laicidad, dice, sos ateo, estás jugado por el diablo y tantas cosas que dicen. No, les digo porque realmente es algo que pasa, ¿no? Entonces, Mónica, yo quisiera saber, para profundizar más sobre cómo puede afectar que nuestra sociedad todavía no tengamos bien cimentada esta palabra de respeto a las diferencias, o sea, si vos sos mormón, si yo soy católico, cristiano, ateo, lo que sea, pero cómo afecta esta como, digámoslo así, amarrarse o casarse con estos dogmas que muchas veces algunos son ortodoxos, a los derechos de las mujeres. Ya Fidelina nos estaba hablando un poco de eso, pero para ir ampliando, ¿de qué otras maneras podemos interpretar estas afectaciones que pasan en nuestro país, específicamente para las mujeres, ¿no? Bueno, creo que, estoy de acuerdo con lo que decía Fidelina, ¿verdad? Que el problema viene cuando se mezclan las políticas públicas con la religión, ¿verdad? Y sobre todo que en todas las religiones hay una clara desmejora de los derechos de las mujeres y una invisibilización de los mismos, ¿verdad? Entonces, cuando se mezcla con las políticas públicas, ahí viene el problema. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando los movimientos feministas luchamos por los derechos de las mujeres, los primeros en oponerse son los grupos religiosos. Automáticamente empiezan los grupos políticos, ¿verdad?, ligados a eso. Entonces, creo que en el tema de derechos sexuales y reproductivos tenemos un claro ejemplo donde la laicidad ayudaría mucho a que se dé cumplimiento a esos derechos de las mujeres, ¿verdad? En el caso particular, en temas, por ejemplo, de penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto aquí en El Salvador, si nos ponemos en el trasfondo, ¿verdad?, también hay un componente religioso que si en realidad el Estado fuera absolutamente laico y respetara los derechos también de las mujeres, no tendríamos ese problema, ¿verdad? Esa criminalización que se le da a las mujeres en el caso de la penalización absoluta del aborto. Antes de irnos a la primera pausa, me gustaría hacer hincapié en un punto. La educación, eso juega un papel importante, ¿no? Pero de repente yo que estudié toda mi vida en un colegio católico mixto, claramente en las clases de religión, yo bien recuerdo que pues mis compañeras, o sea, siempre había como eso, ¿no? Yo decía, bueno, aquí pasa algo, no tenía claridad de los conceptos, pero cuando ya pasábamos a ciencias sociales, cuando hablábamos de salud sexual y reproductiva, ahí miraba uno ya el tema, ya el golpe, decía, bueno, los niños pónganse condón, las niñas llegan virgen al matrimonio, y fue un mensaje que fue calando, y pues yo me llama la atención, o sea, ¿qué papel juega la educación para construir un Estado laico realmente, ¿no? Yo creo que empieza de nosotros como jóvenes o como los niños y las niñas, ¿no? Pero realmente no es el hecho de que no haya religiones, y esto que quede claro, no estamos promoviendo que esa como apatía de la religión, sino al respeto a las diferencias, a las formas de pensar, que de repente yo puedo tener un mejor amigo que él piensa distinto a mí, pero eso no va a hacer que nuestra amistad se desquebraje o que se rompa. Y antes de irnos a este video musical, yo les preguntaba sobre la educación, o sea, ¿por qué es importante tener esto muy en cuenta desde las bases educativas? O sea, desde la niñez, de la juventud, en el sistema de educación, tanto público como privado. Entonces, tal vez le doy la palabra también a Mitzi, que nos comparte sus opiniones al respecto. Bueno, yo creo que efectivamente la educación es trascendental y de una forma laica mucho más, porque de esa manera no es que estemos hablando, como tú dices, en contra de las religiones o que las religiones sean los únicos medios para promover valores o qué sé yo, pero cuando se mide de diferente manera los valores que se les enseña a las mujeres y a los hombres, como tú mismo decías, ¿verdad? Que a las mujeres se les enseña que tienen que llegar vírgenes al matrimonio, por ejemplo, y por otro lado al hombre se le promueve que ejercite o haga prácticas sexuales incluso mucho antes para probar su hombría o algo así. Estamos viendo que cuando se promueve de diferente manera esta educación donde va en detrimento del desarrollo de las mujeres, allí hay una clara violación a los derechos de las mujeres, y creo que la educación entonces es importante porque es la herramienta principal que los niños, las niñas, los jóvenes tienen para poder exigir esta igualdad de derechos. Ok, ¿y qué dice Fidelina al respecto?
tomando en cuenta que nos ponemos a pensar y basándonos también en lo que nos dice Mitzi, esa igualdad de educación. Yo creo que eso es un punto de partida importante, ¿no? Que se nos hable las cosas fuera de cualquier dogma y basándonos en una educación laica, pero tal vez si podemos concretar este concepto, ¿qué podríamos entender como una educación basada en un Estado laico? Bueno, siguiendo un tanto con la música que acabamos de escuchar, ¿verdad? Imaginemos un mundo en donde las niñas y los niños desde pequeñitos fueran tratados en igualdad, fueran respetados sus derechos, no hubieran, por ejemplo, ellos que fueran víctimas de pederastas, ¿verdad? Que pederastas laicos y religiosos, ¿verdad? De cualquier religión. Cuando, por ejemplo, las personas pudieran expresarse libremente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usted decía, no es que estemos diciendo que la gente no tenga religión, pero a mí no me importaría si usted pensara que la gente no debería de tener religión, es su forma de pensar. A mí lo que me interesaría que usted no fuera intolerante, que usted creyera que tiene la última palabra de todo y que lo que usted dice es la única verdad. Entonces, eso hace la sociedad intolerante, por eso a veces hay tanta violencia que hay desde la familia, cuando se maltratan los niños, las niñas, las mujeres, o cuando alguien por su fortaleza quiere someter a la fuerza el pensamiento o porque grita más. Es decir, hay tantas cosas de intolerancia en la sociedad, entonces imaginémonos una sociedad en donde la educación desde el principio le vaya diciendo a las niñas y a los niños que todas las personas somos iguales, que todas las personas tenemos derechos, que hay que respetarnos independientemente de que puedan creer en una cosa sobrenatural, la que sea. Entonces, yo creo que esa educación nos permitiría incluso tener una sociedad no tan violenta como la tenemos actualmente. Usted ha dicho una palabra mágica y realmente cómo cuesta. ¿No creen que la tolerancia es uno de los valores que más cuesta de todos realmente? Y eso pasa en todos los espacios, o sea, en tu trabajo, en tu oficina, en el equipo de fútbol, si estás, no sé, en un club de deporte motor, en todos lados siempre va a haber alguien que choque con vos y tenga un punto de vista totalmente distinto. Pero cuando hablamos de derechos de las mujeres aquí en nuestro país, esa falta de tolerancia, de ver las diferencias, ¿creen que afecta y cómo afecta, Mónica? Pues creo que el problema de todo este sistema, ¿verdad? Que nos divide por religiones, que nos divide por si sos mujer o si sos hombre, sos tratado de manera diferente, hace que de alguna manera se excluya siempre a ciertos sectores de la población, ¿verdad? En el caso de las mujeres se excluye porque se les educa siempre que deben estar orientadas a roles reproductivos, que las niñas siempre juegan con muñecas, que las niñas son frágiles, que las niñas no pueden hacer ciertas tareas. Entonces ahí desde pequeños y pequeñas ya van marcando como esa brecha, ¿verdad? Luego el tema de la intolerancia también a las diferentes orientaciones sexuales que hay, ¿verdad? Toda la población LGTBI, que de alguna manera también, porque el mismo sistema nos enseña que si sos hombre o sos mujer. No hay, si sos hombre te gustan las mujeres y si sos mujer te gustan los hombres, ¿verdad? Entonces, como esa intolerancia se va fomentando desde la educación que se da incluso en casa, ¿verdad? Entonces, creo que en ese caso sí, una sociedad más tolerante sería más respetuosa con todo tipo de creencias religiosas, con todo tipo de diferencias que puedan tener entre las personas. Y en ese sentido, los derechos de las mujeres también serían más respetados. Y también algo importante que lo dice Mónica de esa forma. Tolerancia es un valor muy bonito, pero yo añado algo, el respeto. O sea, porque si tolerancia es como que no me gusta que lo que estás haciendo, pero te voy a tolerar, ¿verdad? Pero respeto, eso es más absoluto, es más contundente. Yo creo que si nos ponemos bajo esa noción de respetar las cosas de las que, como decía Fidelina, o sea, si yo no creyera, o sea, es mi decisión, pues, y tanto aquí Fidelina como todos podrían respetarlo, o sea, y es un respeto más contundente, lo veo de esa forma. Antes de irnos y cerrar este foro, me gustaría preguntarle, Fidelina, ¿qué consejo, o más bien dicho, cuál sería el camino, la ruta a seguir para que en nuestro país, si bien es cierto, la Carta Magna establece en sus artículos que tenemos libertad de credo, de pensamiento y todo lo demás, pero nuestra sociedad todavía no hay ese traslapo, o sea, no lo ve de esa forma como lo ve nuestra Carta Magna? ¿Cómo sería la ruta a seguir para ese cambio cultural que nosotros necesitamos como país? Sí,
Yo lo diría de esta manera. Yo creo que las personas jóvenes, claro, también las menos jóvenes, ¿verdad? Por supuesto. Pues sí, todas las personas. Pero en este caso, haciendo un programa que va dirigido para la población joven, yo diría, es que lo importante es abrir la mente, no tener esa, clavarse, como muchas a veces dicen, ¿verdad? Clavarse con determinados mandatos sin cuestionarnos. El sentido crítico debe estar presente en todo. Si a usted le dicen, esto no, a esa persona es mala por tal cosa, pero usted pregúntese, ¿pero por qué es mala? ¿Qué es lo que usted considera malo? Porque lo que es malo para esa persona a lo mejor usted no está pensando que sea así. Entonces yo creo que la clave sería tener más amplitud de mente, escuchar, respetarnos, conocer los derechos humanos, porque los derechos humanos, si bien es cierto, se han dado en el siglo pasado, pero son un gran adelanto para el desarrollo de la humanidad, de mujeres y hombres. Entonces, si conocemos esos derechos y los practicamos, indudablemente la sociedad va en un camino correcto, aunque otras religiones, otros pensamientos no digan, no, solo aquí somos los buenos, aquellos son los malos. No, una tiene que tener criterio y realmente practicar la autonomía como persona humana. Así es, muchas gracias realmente Mitzi, Mónica, Fidelina por compartir conmigo este tema y también con nuestros amigos y amigas televidentes.